Hola, bienvenidos a este canal. Es nuestro primer programa y estamos haciendo eco. Nosotros como primer programa vamos a compartir el siguiente tema, que va a ser sobre la tentación sobre Jesús, y vamos a ir explicando y vamos a ir hablando un poco de qué se trata, ¿no? El contexto, y nos vamos a basar en el libro de Lucas. Y a partir de ahí vamos a ver cómo responde Jesús y ciertas preguntas que vamos a ir entrando en tema sobre lo que vamos a ir leyendo. Bueno, contextualizamos el libro de Lucas y ¿qué sabemos de Lucas? Era un médico, era compañero de Pablo, no conocía a Jesús, no fue testigo ocular, pero sí, ¿de qué se encargó? De ir a la gente y recopilar información. Toda la historia, dice que tiene tantos archivos que también pudo hablar con María, pudo recopilar cosas que solamente alguien que estuvo con esa persona podría hacer cosas tan íntimas. Y aparte arranca de que desde el nacimiento de Jesús. Pocos evangelios nos dejan ver ese nacimiento, además, todos arrancan el ministerio y no sabemos Jesús era un bebé o Jesús creció. Y Lucas nos da es algo muy rico para nosotros, porque fue como nosotros. Claro, nos da más detalle. Sí. Nos da más detalle de cómo su perspectiva. Marcamos a Jesús hombre. Jesús era como vos, como yo, no era algo rebuscado. Es interesante porque Lucas era gentil y bueno, como todos conocemos, también él estuvo cerca de Pablo, entonces probablemente también haya tomado esta idea de escribir un evangelio para todos. Distinto a lo que ha hablado un poco Mateo y también con la otra visión, si bien es como para gentiles también el evangelio de Marcos, pero con cierta perspectiva, una vista muy clínica, ¿no? De todo esto empapado de su práctica médica. Vemos que es el único que tiene un prólogo, o sea que le está escribiendo a alguien, a Teófilo. Muchos dicen que no existía, pero se cree que sí, era un hombre conocido y al ponerle este rango excelentísimo, se cree que era muy importante. Pero también que puede ser una conjunción de dos palabras, que era amado Teófilo. Un conjunto, ¿no? Sí, un conjunto como que lo amplía. También lo que nosotros fuimos viendo de Jesús chiquito, Jesús creciendo, Jesús obedeciendo a los padres, era muy importante. Y también nos muestra una parte de la humanidad de Jesús, que fue 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Entonces Lucas nos permite ver esa genealogía que parte desde dónde. ¿Recuerdan? Desde Adán. Desde Adán. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que es para toda la humanidad. Porque si nosotros leemos libros como Mateo, ¿qué nos dice? Abraham, David, decimos, bueno, yo no vengo de los judíos. Todos los libros nos ayudan a comprender esta concepción de Jesús, ¿no? Desde una edad pequeño, niño, nacimiento. Entonces tiene todo como una demostración de cómo caminó sobre nuestra vida, ¿no? Es interesante justo el tema de Adán, ¿no? Su nombre significa hombre, justamente, y también nos invita a tener una empatía, una similitud, una cercanía con nuestros hermanos. Bueno, dijimos que íbamos a ver el capítulo 4, hablando de la tentación, ¿no? Si quieren lo podemos leer. Sería bueno. En Lucas 4:1 vamos a leer del 4 al 13. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está,
no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos. Creo que vamos a empezar a comprender este relato, ¿no? Tan fuerte, tan claro también en lo que Jesús, ¿no? Claramente nos está compartiendo también a nosotros para poder sacar y entender, ¿no? Cada versículo que Él nos va a comprender y bueno, juntos también vamos a poder entrar en detalle. Bueno, entramos en la tentación. ¿De qué veníamos hablando antes? Antes de ser tentado, Jesús fue bautizado. Entonces, primeramente esa identificación con el pecador. No teniendo pecado, puede ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces, él también identificándose ahora con las tentaciones que también nosotros vamos a pasar. Jesús hombre y Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que no tenían que ejemplo? Sí, lo tenían, claramente. Si veamos el 3:22, ¿no? Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, y en ti tengo complacencia. Si bien nosotros por primera vez podemos encontrarnos con la Trinidad no completa, es la voz del cielo, representa a Dios, el Hijo, el que está siendo bautizado, pero también el Espíritu Santo que llega. Entonces, en esto vemos la Trinidad completa que dan testimonio, pero no porque Jesús no lo tenía, ¿no? Respondiendo a lo que hablábamos recién, sino que está relacionado con un testimonio para el resto, ¿no? Para todos los que participaban del lugar, los otros que se estaban bautizando también, ellos son los que deben darse por enterados de que Jesús sabe venir. Por eso la importancia del bautismo, entonces. Algo también tan en el largo del tiempo, ¿no? Esta forma de manifestar la fe, parte de la fe. Sí, es importante el bautismo que compartía Juan, ¿no? Nosotros entendemos el bautismo como un cambio de vida, un nuevo nacimiento, pero el bautismo de Juan está hablando del arrepentimiento. Entonces la necesidad de arrepentirse previamente, de entender que nosotros no somos capaces de nosotros mismos salvarnos, por eso necesitamos el arrepentimiento para que Dios acerque su reino hacia nosotros. Y bueno, llega el Salvador, ¿no? En esta escena que nos encontramos, y después del Espíritu Santo es el mismo, que si bien está en Jesús, es el que lo lleva a esta prueba, ¿no? Es una escena que fácilmente nosotros podemos imaginar. Está en un desierto, está solo, va pasando 40 días, lo leíamos recién en el texto, y llega un momento donde él siente hambre. Cualquiera tendría hambre, ¿no? Con 40 días, después de 40 días. Dice, bueno, algo que a mí me llamó la atención cuando dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso de entrada ya me genera una incertidumbre, porque muchos especulan que cuando siempre uno espera a veces ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer algo, sanar a un enfermo, libertar a alguien cautivo, o ser realmente diferente uno mismo, alcanzar esas cosas que uno normalmente con la carne o con su propio esfuerzo no puede alcanzar. Y me sorprende que el Espíritu Santo en este momento lo lleva al desierto. O sea, ¿qué es el desierto? ¿Qué representa el desierto? Como podíamos ver, cuando fue bautizado, el Padre lo reconoce como un hijo amado, dice, Sí. con el que se complace. O sea que da la impresión que Jesús estaba haciendo las cosas bien, estaba caminando en orden, y era una persona que el Padre se complacía. Y sin embargo, el Espíritu lo lleva al desierto. Eso es como que me genera... Parece un choque, ¿no? Como que claro, ¿cómo puede ser que lo lleva al desierto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Uno cree que, por lo menos los que nos venían enseñando, lo que uno escuchaba en muchas predicaciones, que cuando venga el Espíritu vos vas a recibir un poder. Sí. Entonces no te va a faltar nada. Y no vas a tener debilidades, no vas a tener pruebas. Parece que uno tuviera superpoderes cuando uno recibe el Espíritu Santo. En este caso,
dice que estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, desbordaba del Espíritu Santo, por decirlo así, ¿no? Eso me llamó como la atención y me deja pensar muchas cosas que es diferente a lo que uno venía creyendo realmente en la palabra, te confronta y te hace pensar bien lo que uno creía del Espíritu Santo, del Padre, de Jesús. Claro, bueno, entonces, ¿cómo es Dios en esta etapa, no? Claro. Es un Dios que por ahí a nosotros, primero nos sorprende, nos descoloca, pero principalmente es un Dios que también permite estos momentos de prueba, de tentación, porque el fin de semejante situación, ¿no? Donde Él es puesto a prueba, la idea es que Él justamente consiga un tipo de crecimiento, de madurez, de dependencia. Estamos cerca del ministerio público de Jesús. Los siguientes relatos ya van a hablar de eso, también cómo Él empieza a sanar, a libertar, inclusive, pero también, o sea, no podemos perder el sentido principal, que es justamente que Jesús salga fortalecido de él. Después del otro lado vamos a encontrar a alguien más, alguien que está cerca, que es utilizado como herramienta de Dios para ser tentado, ¿no? Y en este caso Él tiene otras intenciones. Las intenciones de Él es hacerte caer. Ahora, es la misma situación, es la prueba, pero tenemos dos intenciones bien enfrentadas. Uno es que vos puedas aprobar y el otro lado es que te sientas perdido, que caigas en tentación, Claro. que pierdas tu ministerio. O que hasta que dudes. Pienso que a veces hasta que dudes de tu identidad, de tu objetivo, de por qué estoy con vida todavía, por qué estoy donde estoy. Hasta dudar de por qué me está pasando lo que me está pasando. Si yo no tendría que estar pasando esto, si yo estoy haciendo las cosas bien. Muchas veces uno puede pensar eso porque Jesús estaba haciendo las cosas bien, digamos, y sin embargo estaba pasando estos momentos de prueba. Vos decís, ¿cómo creo? Si estoy haciendo las cosas bien. Entonces nos lleva a plantearnos qué clase de Dios es este, cómo es Dios, o qué objetivo tiene, qué es lo que querrá hacer a través de estas pruebas, qué es lo que querrá demostrar. Dios conoce nuestro corazón. Quizás estas pruebas nos ayuden a que nosotros conozcamos cómo es Él, con nosotros, y también que nos conozcamos nosotros mismos, cómo somos nosotros, porque Él ya sabe cómo somos nosotros. Pero nosotros somos los que por ahí no tenemos claro cómo podemos reaccionar en estos momentos de prueba, de lucha, de desierto de nuestra vida, ¿no? Y puede tener cualquier nombre ese desierto. No solamente es algo que nosotros le pongamos un nombre, sino que todos tenemos diferentes. Hay que tener la idea de desierto, ¿no? Sí. Hay que tener la idea de desierto, la imagen de desierto. O sea, como Sí, estamos sí. solos, no hay nada en el desierto. ¿Y a Claro. quién tenemos que mirar? Es ese, no perder ese enfoque y saber, bueno, este desierto me lleva hacia dónde. A mirar lo único que tengo, y quién es Dios. Porque es muy importante esto de tener en cuenta que, aunque estemos llenos del Espíritu Santo, Jesús esté lleno, fue llevado por el mismo Espíritu. Entonces, como Dios, esto que venían diciendo, nos lleva también a estos desiertos para crecer, para madurar, pero también en ese momento, no es solamente de un momento, sino que de todos los días. Es toda una Jesús vida. era lleno antes de este momento, fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo, o siempre estuvo el Espíritu Santo. Siempre estuvo, Siempre, siempre. siempre. Desde su concepción. Claro. Cuando su concepción fue a través del Espíritu Santo, dijo Claro. que era un santo ser. Entonces, esta llenura más la tenemos que anhelar, porque la única manera de vencer es por el Espíritu Santo. Porque nosotros, la carne es débil. Sí, claramente, ¿no? Vamos a recordar lo que dice un poco el texto, esto de que o sea, el Espíritu Santo lo lleva, está en el desierto y aparece el innombrable, el que decimos el innombrable. Pero claramente en la Biblia está expuesto y nos muestra que está rondando. Y si siempre decimos, si aparece con Jesús en medio del desierto, ¿cuánto más a nosotros? Por eso esto que dice Isa, tenemos que estar llenos de su palabra, llenos de la búsqueda con él, para que lo podamos conocer. Esta pregunta que decimos, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando nos muestra que está lleno del Espíritu Santo,
y aún así sigue buscando al Señor. Pero que vamos a ir descubriendo cómo también Él hace estas intervenciones, su palabra y Jesús. Entonces es interesante lo que vamos a ir descubriendo a medida que vamos a ir leyendo los versículos siguientes, ¿no? Y también cómo es el Espíritu Santo, que nos ayuda en ese desierto. Solamente por Él podemos estar. Dios dio ese Espíritu para que nosotros podamos vivir a través de eso. Y en el versículo 2, lo que venimos hablando del desierto, de este ayuno, dice, por 40 días era tentado por el diablo. Así como decía el que lo nombramos, pero lo nombramos acá porque significa adversario, es nuestro adversario. Y es un adversario declarado, no es que nosotros no sabemos que está, sabemos que está, pero sabemos que es limitado. Y que fue Dios el que permitió esto también. Y dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, la tentación y esta preparación, este ayuno que hizo, no fue algo que Jesús lo planeó, sino que pasó. Se encontró en un desierto. ¿Qué había en el desierto? No había nada. Entonces, tuvo que ayunar. A veces pensamos, bueno, estoy pasando un desierto, me mando 40 días de ayuno y no es la idea. Claro. Dios va preparándonos también en ese momento. Bien. Como vamos a leer en el versículo 3 y 4, dice lo siguiente. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bueno, primera tentación fuerte, porque arranca poniendo en duda su identidad. Le dice, si tú eres el Hijo de Dios, como condicionante aparece esa parte, y ya lo invita a convertir una piedra en pan. Seguramente, ¿por qué esto es una tentación? Porque Jesús tiene el poder, ¿no? Tenía la capacidad para hacerlo, Claro. Y podía hacerlo. estaba a su alcance. Sí, totalmente, y además, pero ¿qué es lo que demuestra detrás de todo esto? Bueno, nosotros nos muestra una libre decisión, ¿no? Bueno, yo tengo hambre, yo tengo el poder, yo lo puedo hacer. Eso era lo que más o menos estaba siendo tentado en principio, digamos como para el primer análisis. Él es capaz de construir una piedra, transformarla en pan. Y lo que detrás de todo esto se está demostrando es una independencia de Dios, ¿no? Estaba en un desierto, sentía hambre, entonces yo quizás soy capaz de sustentarme por mí mismo y de salir de este aprieto yo solo, por eso yo solo decido hacer esto. ¿No? Todo el tiempo el yo, el egoísmo, la no dependencia de Dios es lo que más o menos Satanás, intuyo yo, que era lo que estaba tratando de instigarlo a tomar, ¿no? Pero Jesús tenía su mente en otro lado. Claro, aparte, ¿para quién le iba a demostrar que iba a convertir una piedra en pan si estaba el sol? Entonces, ¿para quién era esa manifestación? O ese milagro también, ¿no? No. Y vemos a un Jesús obedeciendo la palabra, o sea, lo que le responde es algo que es sacado del desierto, está en el desierto, maná caía. Entonces le está diciendo, Dios puede hacer otra vez caer maná. O sea, si yo tengo hambre, Dios puede hacer caer maná. Entonces también lo está contestando con la palabra, entendiendo que Dios es capaz, no solamente que Él puede hacer la piedra en pan, sino de mandarle algo si quiere sustentarlo. Por eso se está sometiendo a lo que Dios quiere. Claro, también no nos olvidemos cómo Jesús llegó al desierto. En sujeción del Espíritu Santo, o sea, estaba bajo el gobierno o el reinado de Dios, ¿no? Y el poder él hacer esas obras de pan, de sustentarse por sí mismo, es como un acto de rebeldía. Si Dios me está llevando a un desierto, al pueblo de Israel lo alimentó cada día, y a mí no me está alimentando, que soy Jesús y que en mí tiene complacencia, ¿por qué no lo está haciendo? Era al hacer ese acto, sería como una rebeldía, me parece a mí. Es no entender el propósito de por qué él tuvo que aprender todo esto. Obediencia, sujetarse, y al poder resistir, digamos, esa tentación, sigue sujeto al gobierno de Dios. ¿Y por qué lo tuvo que aprender? Porque era hombre. Porque se actuaba como Dios y lo podía hacer, pero como tenía que ser hombre y morir por nosotros, entonces ahí es donde
sujeto a la carne. Porque lo primero siempre dicen los deseos de la carne, los deseos No, pero de los dice, ojos. si él era 100% hombre, ¿por qué tenía que pasar esta situación? Claro. O sea, ¿qué lo llevaba a que, o sea, la parte humana se tenga que... Porque era 100% hombre. O sea, sí o sí tenía que pasar, porque si actuaba como Dios, ya está. Se le decía, no, viste que no pueden vivir, Y aparte, no pueden hacerlo. o sin sea, el- el hacer el pan, convertirlo, o sea, la piedra, convertirla en pan, no era un pecado. Porque, o sea, el comer no es un pecado realmente. O sea, no era que estaba haciendo un pecado. Pero sí detrás de eso estaba desobedeciendo Sí. o no entendiendo el porqué, llevándolo a nuestra vida. Hay momentos que nosotros pasamos necesidad, quizás hambre, porque es una necesidad humana. Y queremos que Dios use su poder para saciar nuestras necesidades. Y si Dios nos sacia nuestras necesidades, no nos sujetamos, parece. Queremos resolver por nuestros propios medios, de alguna forma para comer, para que, sin entender que Dios está en control de nuestra vida, si Él es nuestro Rey, si realmente a Él es el que obedecemos, y cuál es el motivo de esta situación. Realmente tener ese discernimiento de por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Es como que nos lleva a mí por lo menos me lleva a pensar en esa situación, ¿no? Pero De eso, examinarme por qué obedecer, pasa lo que pasa. obedecer o no obedecer. Podemos Porque se hacer trata una de eso. comparación con Génesis, ¿no? La de Eva también, cuando son tentados y comen, hicieron lo que Jesús acá hizo. Y claro, espiritualmente, Jesús respondió como Claro. que- Entonces podemos pensar también en a quién estaba respondiendo entonces. Y si estaba esto, ¿no? Pensando en la palabra de Dios, para pasar la prueba. Sí, la Ni verdad. hablar que Adán y Eva, por ejemplo, estaban en un huerto lleno de árboles que podían comer, o sea, lo que quisieran, En ¿no? este caso es contrario, no había En nada. cambio, Estaba en el Jesús desierto. estaba en un desierto donde Claro. no había nada. Según Marcos, habían fieras y habían ángeles también que lo Que sustentaban. acompañan en- Pero no, nada más hablando de la obediencia, explicaciones, digo, ¿no? ¿no? Comparar eso de desobedecer o obedecer. Creo es que como que nuestra vida está en la bendición, en la maldición, la obediencia y la desobediencia, esas dos partes. Miren cuántas cosas sacamos de la primera tentación. Sí, y algo que no es menor también para compartir, ¿no? Esto de que la obediencia o la desobediencia, ¿hacia qué? Hacia la palabra de Dios, ¿no? Adán y Eva no estuvieron reflexionando en el momento de la tentación sobre lo que Dios le había mandado. Sin embargo, acá vemos que Jesús, cuando Él dice, ¿no? Versículo 4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso nosotros podemos encontrar una cita en Deuteronomio. Y entonces, ¿qué nos hace pensar? Que Jesús, inclusive Él mismo, como hombre, no, a pesar de que era Dios, pero como hombre, estaba reflexionando constantemente sobre la palabra de Dios. Por eso seguimos con los versículos 5 y 6, ¿no? A ver. Que dice, el diablo lo llevó a una altura, en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo, a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero les doy. Sí, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, segunda tentación, según el orden de Lucas. Sí, esta sería la tercera, si lo vemos en su paragrafo de Mateo. Pero bueno, acá él le pone este sentido, porque también tiene que responder a las asignaciones generales que él tiene al escribir estas cosas, ¿no? Y acá también hay cierto trabajo en parte de Satanás, ¿no? Del diablo, como dice el versículo 5, porque está hablando de que él es el dueño de los reinos. ¿Qué piensan que puede significar esto? ¿Por qué dice? yo ¿Qué tipo pienso, de- Claro, ¿qué tipo de reino sería? yo pienso que se basa en que el hombre en Génesis con él, la mujer, Adán y Eva, Dios le había pedido que gobierne y que sojuzguen la tierra. O sea que le había dado esa autoridad a los hombres, digamos. Pero la perdieron al pecar.
yo creo que ahí es como que se la cede al diablo, a Satanás. Por eso creo que está hablando de, si no me equivoco, de eso. Y está hablando de algo que es físico, algo que es material, algo que es que tiene un lugar, tiene un espacio. No es algo como el reino de Cristo, como el reino de Jesús a lo que vino. Es algo que viene a nuestra vida, es algo que también es futuro, es algo que es presente, algo que afectó nuestro pasado. Es algo que no se puede encontrar en un solo lugar, sino es un lugar eterno. No tiene. Yo pienso que se trata de eso. Está tratando de tentar a Jesús con cosas que son materiales, que son cosas de este mundo, que no son cosas de su otra naturaleza, digamos, algo celestial o algo eterno. Realmente algo que es material y que como tuvo un principio también tiene un fin, algo que es creado por el hombre, digamos. Bueno, hay un personaje que no hablamos, una persona, Juan el Bautista, tenía un anuncio muy importante antes, denunciaba que el reino se había acercado. Entonces a Satanás ofrecerle los reinos y está diciendo, era de este reino que yo te lo puedo dar, que es mío. Pero, ¿qué está pasando? A unas personas, y después vamos a ver, que no tenían este reino de Dios. Así como Dani decía, es un reino que no es de este mundo. Ellos estaban esperando un rey que los quitara de Roma, que les diera un lugar, pero ellos están teniendo otra perspectiva. Es más, Satanás dice, los reinos son míos, y él es el rey de este mundo, el Dios de este siglo. Fue el que en la cruz del Calvario fue enjuiciado. No nos olvidemos de la cruz, ahí tuvo el juicio Satanás. Claro. Antes estaba diciendo que tenían los reinos, y sí, los tenían, hasta que Jesús resucitó y se volvió Señor de señores, Rey de reyes, y él recupera estos reinos. Y ahora, ¿dónde es el reino de Dios? ¿De dónde es el reino de Dios? En nuestra vida. En nuestra vida. Entonces ese reino implica también un gobierno. Lo que le está diciendo era factible, se lo podía dar, pero no era lo que venía. Satanás nunca entendió que Jesús en la cruz iba a dominar. O si no hubiera permitido que fuera la cruz. Si supiera, no, si quería que lo mataran, no. Pero en la cruz conquistó estos reinos, entonces todo su plan no le funcionó como si el diablo quisiera, o si hubiera sabido la intención de la victoria de Cristo en la cruz, no hubiera hecho todo lo que hizo, no lo hubieran castigado, no lo hubieran acusado, no hubiera usado todas sus artimañas para tratar de destruirlo, porque sin darse cuenta lo coronó. Lo coronó, le dio la victoria de la cruz. No entendía la misión que tenía Jesús en la tierra. Creo que Satanás ahí, ¿no? El diablo apuntó a algo específico, ¿no? ¿A dónde? Te voy a entregar todo lo que yo tengo acá en esta tierra, te lo ofrezco. Claro. Pero si vos me adorás. Entonces había una condición, y a veces también suele pasar con nosotros lo mismo. Entonces pensar en dónde estábamos hoy también ubicados para decir, bueno, en esto estoy siendo tentado, ¿para qué? ¿Para glorificar a Dios o para negarlo? Entonces también tiene eso que nos muestra esa parte de Jesús, ¿no? Que dijo, no. ¿Qué implicaba? Vete acá. ¿Qué implicaba adorar? Implicaba más que darle un culto. Implicaba obedecer. Y Jesús era obediente a Dios. Entonces esta adoración que él pedía iba en contra de lo que Jesús era, hasta de su propia naturaleza. Si él fue obediente, y fue obediente a través del Espíritu Santo. Y así como Ivy decía, pero es muy interesante toda esta parte. Porque también le promete, ¿no?, que si él lo adorara y solo a él serviría, le daría esta reino. A ver, en el total, en el plan general, no en el planeado comercial, nosotros sabemos que él vence en la cruz. Jesús también estaba al tanto de que él iba a terminar gobernando y reinando. No es que le trajo o le ofreció algo que Dios nunca le había dicho. Jesús ya sabía que iba a gobernar. Entonces también, pero lo que acá también se está tratando de negociar es que él no vaya a la cruz. Claro. Vos querés gobernar, yo te dejo gobernar ahora,
te doy todo ahora. No pases por todo ese sufrimiento, Claro, no vale la padezcas. pena, total, y se pone en riesgo, bueno, nuestra propia salvación, ¿no? Como daño exponencial y también la pérdida de este nuevo Adán, de esta nueva figura que es él, que representa a un hombre, sí, pero que es 100% obediente a Dios. Entonces Jesús, cómo Jesús en este caso nos deja también una idea de cómo nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios y no dejarnos tentar justamente por esto que se nos promete. Desde diferentes lados, diferentes cosas que podemos estar viviendo ahora, nosotros podemos decir, bueno, esto lo hago porque yo quiero sentirme feliz, esto lo hago porque yo me quiero sentir lleno. Y en realidad sabemos que, como no es de Dios, no tiene poder de generar esa vida dentro nuestro, entonces es vacío, es hueco. Sin embargo, si hubiera obediencia de parte nuestra, si nosotros también nos sujetaríamos a la palabra como Dios lo está haciendo, podríamos experimentar realmente ese gozo, esa felicidad que buscamos. A medida que íbamos leyendo, vamos viendo que no era un diálogo. No era un diálogo. No estaba hablando con nosotros. A veces nosotros tomamos esto para decirle, bueno, le está predicando Satanás y le conviene. Pero no le está predicando, está aplicando la palabra a su vida. Y eso es algo muy interesante. Jesús, siendo hombre, está diciendo, yo obedeciendo la palabra de Dios y aplicándola a mi vida, que siempre es lo más importante. A veces aplicamos la palabra para el otro. En vez de aplicarlo para nosotros, y no te la está diciendo Satanás para que huya, le esté poniendo la mano, sino está diciendo, Jesús está pensando, no solo el pan vivir al hombre. Entonces la palabra está haciendo esta transformación en la vida de Jesús, y al recordarlo lo está llevando a no caer en tentación. Por eso le dice esto, ¿no? Escrito está. Escrito está. Y son esa cuestión de que a veces también tenemos que recordar, más que memorizar, me parece que lo importante es recordar lo que hoy también Jesús nos está enseñando. Que va a venir cualquier adversidad, cualquier tentación, dependiendo también a veces de la necesidad que estemos pasando. Entonces Dios nos da la herramienta, como decía David hace un rato, dónde sacar estas partes del párrafo donde no es sacada de contexto, sino que es aplicada en esta situación puntual. Entonces creo que eso es interesante que también podamos conocer. Donde uno dice, bueno, Jesús hoy nos está brindando este conocimiento a nosotros para poder ponerlo en práctica en esta situación puntual, o en la que cada uno por ahí podamos tener, ¿no? Y leímos en el versículo 9, y le dijo, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. También vemos que Jesús está hablando con Deuteronomio y Satanás está utilizando un salmo. Un salmo, y para usar la tentación, cuando es un salmo de confianza. Cuando todos conocemos Salmo 91 y lo recitamos, a veces lo leemos en la noche. Yo me acuerdo que antes, cuando conocí la palabra, era como el salmo clave. Pero entender que no es solamente recitar la palabra, sino es vivirla. Entonces eso es lo que a medida que lo reflexionamos, vamos viendo, bueno, yo estoy viviendo esta palabra. Esto es algo que es muy interesante, que ya nos está mostrando cómo es Dios también, que nos da esa vida a través de su palabra. Y después cuando dice, y vuelve a repetirle versículo 9, si eres hijo de Dios, recuerdan, en el bautismo vimos la identidad de Jesús en el bautismo. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, y ahora está diciendo, si eres hijo de Dios. Entonces, remarcar esa identidad que tiene es muy importante, porque a veces nos hace dudar de nuestra identidad. Sí. Bueno, vos no sos hijo de Dios. Vos estás pasando tentación, desierto, no, la verdad que Dios no está con vos. ¿no? Claro. Sí. Y uno entra en desesperación porque es una condición humana también. Lo pensamos humanamente. Creemos que la situación que estamos pasando es porque seguramente algo hice mal. Empezamos a revisar, y cuando no tenemos la seguridad de estar pensando o reflexionando constantemente sobre nuestra palabra, sobre la palabra de Dios, es cuando nosotros podemos llegar a poner en duda nuestra vida. Y leemos la última. Sí, Dale. si quieren leer. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Wow. Vemos otra vez por un tiempo. O sea, vemos tres tentaciones, pero vimos toda tentación. Y después Hebreos, estuvimos leyendo hace poco ese libro, y que nos decía que él fue tentado siempre. en todo. O sea, que a pesar que Hasta vemos un tiempo. por un tiempo, entonces Satanás no está omnipresente, es un ser creado, no está bien de que nosotros tengamos que tener temor ni nada. Entonces, otra vez con la identidad. Entonces, que Dios confirme en nosotros esa verdadera identidad, que nos lleve ese reto de decir, yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué lo sé? Porque aplico su palabra en mi vida, porque si no, no podría ser. Acá en la tentación yo creo que vimos en estas tres el ejemplo de Jesús. En aferrarse a la palabra, a pesar de todo, a pesar de la necesidad, a pesar de la circunstancia, a pesar de que podía haber tomado un atajo y tener todos los reinos, ser reconocido como el Mesías o Hijo de Dios y no ir a la cruz, evitar el dolor. Y él prefirió siempre obedecer y ser sujetado por el Espíritu Santo, ser guiado. Y es algo que nos enseña a nosotros que más allá de nuestra circunstancia, nuestra situación, tenemos que caminar como Él anduvo. Y es lleno del Espíritu Santo y ser guiados por Él en cada paso. Y vemos también como la palabra la usó como una espada. No para luchar contra el diablo, porque no nos mandan a luchar, sino a meditar en ella día y noche, y la palabra aplicarla. No solo recordarla nos sirve porque no es un conjuro, no es un abracadabra, una palabra mágica, sino es meditarla para poder aplicarla en el momento indicado. Jesús en la cruz misma, en los últimos momentos de su vida, si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Hasta el último momento estuvo su identidad puesta en duda. Y es lo que también nos enseña cómo se maneja el enemigo. Siempre va a usar esos momentos de nosotros de debilidad, de pasar por situaciones que no nos gustaría pasar, donde nos gustaría evitar, porque como humanos evitamos el dolor, pero es para pincharnos y dudar de Dios, de su palabra, y dudar de nuestra identidad. Cuando perdemos la identidad, perdemos el gobierno de Dios, tomamos decisiones apresuradas, andamos afanados, corriendo con nuestros propios medios a solucionar creo que muchos problemas. A mí es como que me llegó esa... Hay tanto por predicar, hay que nacer de nuevo como 30 veces. Bueno, damos por finalizado este primer programa, así que gracias por estar del otro lado, por escucharnos y nos vemos el próximo programa. Si Cristo no viene antes.